Somos tristeza, ¿cómo? Por eso la alegría es una hazaña. Esa es mi concepción. Problemas sociales impactan muchísimo en digamos, en la ideación suicida de las personas. Dios, muero en tus brazos. A ver, ¿cómo podemos entender? ¿Que muere en los brazos de Dios o que moría en los brazos de esa mujer a la que amaba? Como un aprendizaje permanente que uno va Cada haciendo. uno tenemos un mundo aparte detrás, pues. Así mismo, ¿verdad? Y es súper rico cuando uno empieza a mirarse. Bueno, hola Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hoy la verdad que quisimos salir un poco del estudio y venirnos a tomar un café contigo. La verdad que es un honor para nosotros poder tenerte como invitado en este podcast, ¿verdad? Desde el Centro Integral de Neurociencias y hablando un poquito de salud mental, ¿verdad? Antes que nada te quería presentar por si de por ahí alguno que otro, por más de que sea súper conocido, alguno que otro no te conoce, ¿verdad? Carlos Martini es sociólogo, es periodista y es escritor también, ¿verdad? Yo creo que dentro de lo que es el Paraguay son una de las voces más queridas, Carlos. Gracias. ¿Verdad? Y quiero que seas muy bienvenido a esta edición del podcast. Un placer, al contrario. Y bueno, Carlos, hoy estamos para hablar de salud mental, de todo el impacto que tiene la salud mental en la vida. Y un poco la idea es entender desde lo humano cómo se afecta nuestra salud mental a lo largo de nuestra vida. O sea, las personas hoy en día sufren de problemas de salud mental y muchas veces no saben cómo abordarlo, ¿verdad? Entonces, también un poco quería que nos cuentes un poquito de vos, si querés contarnos un poco de tu vida, si en algún momento también pasaste por algún cambio en tu estado de ánimo, por algún problema que tuviste, algún duelo, ¿verdad? Todo eso, hoy tenemos que entender que es normal la tristeza, que es normal a veces tener bajones en la vida, entonces un poco te queremos escuchar con respecto a eso. Sí, vos sabés que a mí me gusta mucho la literatura. Y Mario Benedetti tiene una frase que dice, somos tristeza, ¿cómo? Por eso la alegría es una hazaña. Esa es mi concepción. Nosotros somos tristeza. Nosotros somos seres con tendencia a la melancolía. Y tuve dos experiencias muy fuertes. En el año 2014, mi madre entró en un Alzheimer, pero muy rápidamente. Es decir, en menos de 2 meses prácticamente perdió todo contacto con la realidad. Yo tengo dos hermanas. Mis dos hermanas tienen sus parejas, pero yo soy soltero. Entonces yo me quedé a vivir con mamá. Con mamá y mis mascotas que van cambiando a medida que pasa el tiempo. La caída de mamá en el Alzheimer significó algo equivalente al derrumbe de la casa Asher de Edgar Allan Poe. Se desintegró toda mi vida. Entonces, en aquella ocasión, 2014... En ese entonces vos vivías con ella. Sí, claro, Ah. claro. Claro, mamá murió este año y durante todo el tiempo viví con una persona con Alzheimer. Con razón que una vez me dijo un médico, mira que con el Alzheimer pasa lo siguiente, la literatura sobre la enfermedad es igual a la de cómo tratar a los parientes que están allí, porque Claro. nos ha afectado notablemente. Viste, y considerando que yo me quedé totalmente paralizado, pedí permiso en todos mis trabajos, exceso inclusive de pedido. Pero aceptaron porque yo tenía mucha trayectoria en ambos medios, Caritas y Canal 3. Pero entonces en marzo, esto ocurrió en diciembre, en marzo de 2015, me dijo mi hermana, una de ellas, te conocemos a una buena psicóloga, vamos hasta ella. Fuimos hasta ella. Yo recuerdo aquella noche, yo llegué arrastrado. Entonces, lo que ella me ayudó sobre todo, que yo recuerdo, es a salir del pozo, que no es lo mismo que sentirse mejor. Que yo descubrí eso. Yo salí del subsuelo, siguiendo a Dostoyevsky, era Memoria del subsuelo, salí del fondo del pozo más oscuro y tenebroso, pero no es que me sentí mejor. Lo que pude es volver a trabajar y volver a producir, y que algo muy distinto de sentirse bien. Bueno, produje literatura en este tiempo, pero para nada bien. Te digo, mi frase de cabecera es, bueno, realmente la frase de cabecera mía es son dos. El infierno son los otros de Sartre, y después de Auschwitz ya no es posible creer en la condición humana. Pero esta otra es muy importante de Benedetti. Me recuperé, salí del pozo. ¿Volví a ser el mismo de antes? Jamás.
¿Mi melancolía anterior se acentuó? Por supuesto que sí. Y como si todo fuera poco, del 2015, el infierno fue hasta febrero de este año en que ella murió. Pero ahí no fue lo peor. Este lunes 6 de octubre se cumple el tercer aniversario del ingreso en el infierno. Porque uno puede decir, tuve una caída y me rompí la cadera. Eso yo digo que, no sé si hoy se usa. En mi época era maní con cebolla. Maní con cebolla cuando uno decía, eso pues no tiene valor. Claro. Esa rotura de cadera, por motivo que yo no puedo explicar porque tengo prohibida, desembocó en que en vez de operarme en 3 meses, me operé en julio del año que viene y quedé rengo. Vinieron unas fisioterapias absolutamente angustiantes de que yo sabía que ya no iban a resultar. Y luego vino una segunda enfermedad que me llevó a otra operación en junio. Si vos tomás el periodo que va de octubre de octubre del 2022 a junio del 2024, son casi 2 años. Pero ahí no terminó todo. ¿Qué Más vino aún. después? El estrés, lo que me decía una psicóloga, el estrés postraumático. Claro. Que primero fue, y acá es lo grave que descubrí, primero fue el estrés postraumático físico. Yo recordaba lo que te digo, la vez que me hicieron un estudio con un punzón acá, cuando estaba estudiando, cuando yo podía operarme. Mis 10 meses en silla de ruedas, por ejemplo. Es decir, lo físico. Pero la memoria es traicionera. Yo utilizo mucho la memoria, pero es un ser malvado. Claro. Porque a las 5 de la tarde de todos los días, cuando vengo al shopping, toca mi puerta y me trae ahora algún recuerdo, pero no físico, psicológico. Y he descubierto que había sido que el daño psicológico fue peor que el daño físico. Por eso yo recuerdo, y no es exagerado, yo siento, de hecho yo el lunes 6 de octubre pido permiso en todos mis trabajos y salgo a felicitarme a mí mismo porque sigo vivo, porque la pregunta que yo me hago cada día es ¿por qué estoy vivo todavía? Entonces, el infierno, yo estoy convencido, sé que otros no sé, que del infierno se vuelve. No, de ahí no se vuelve. Lo que uno puede es moverse de la parte más caliente del enfermo, del infierno a la parte menos caliente. O sea, en síntesis, si vos tomás el año 2014 y luego saltás al 2022, son dos acontecimientos que desestructuraron mi vida y por lo tanto, si yo me preguntas, ¿y entonces cómo haces esto que haces? Y yo descubrí que la palabra náufrago tiene mucho sentido. Y ¿Por qué, el poeta Jacobo Rauskin dice que la nostalgia es la patria de los náufragos. Efectivamente, por eso yo extraño mi vida hasta el 5 de octubre del año 2022. Sé perfectamente lo que hice ese día. Entonces, es como si mi vida se hubiera cortado. Esa es mi realidad hoy. Por eso yo le doy tanta importancia a la salud mental. Bueno, pero Por mi ahí, experiencia con mamá y luego conmigo. ahí hablaste de varios puntos muy importantes. Primero, todos estos cambios que vos tuviste en los últimos 10, 12, Sí. 13 años, fueron muchísimos cambios. La enfermedad de tu mamá, este episodio que aparentemente de bajón anímico que tuviste posterior, que habría que ver si es un duelo, si es un episodio depresivo, ¿verdad? A eso sobreviene también el tema del cansancio del cuidador que tuviste en su momento con la enfermedad que atravesaste con tu mamá. Y otra vez encima lo de la cadera, ¿verdad? Claro. Que genera un montón de cambios, tanto físicos, cognitivos, y eso va generando como pequeñas cicatrices también a nivel cerebral que, como decía vos, no sos el mismo que antes. Ya no, jamás. Muchas cosas cambiaron en tu vida, mucha readaptación permanente, y a veces la gente se queda un poco con eso que vos decís, se queda con ese 5 de octubre y uno trata de volver a ese 5 Sí, de octubre, ¿verdad? exacto. Y eso a veces genera mucho dolor en las personas Sí. y es difícil, como vos decís, salir del pozo. Pero realmente lo que yo veo es que vos fuiste muy resiliente en todo este proceso, Carlos. ¿Y cómo hiciste para salir de ese pozo en ese Eso tiempo? sí lo tengo claro. En primer lugar, yo amo lo que hago como trabajo. Es decir, amo la radio, amo la televisión y sobre todo amo escribir ficción. Escribir ficción me ayudó mucho porque en la ficción uno puede poner
Lo que no pone si fuera un informe periodístico. Uno puede disfrazar la realidad, pero ponerla que solamente la ficción pueda hacer. No, el arte en general quiero decir. En mi caso, la ficción. Esto ocurrió en el 2014 que comencé con el problema. Yo publiqué dentro de ese proceso el libro Posteos de ayer, una suerte de selección de mis posteos de 2 años, y luego publiqué mi tercera novela con mi hermana Ana, Aquella Noche de Octubre, y estamos preparando la cuarta mía, que es la segunda con ella. Esa fue una salida. O sea, y eso es lo que hoy nosotros llamamos arte terapia. Ah, no sabía que así se llama. Sí, sí, el arte terapia es justamente un tipo de terapia en la cual digamos, el quid de la cuestión va en que eh, a través del arte la persona va sanando sus heridas y va pudiendo reactivar su funcionalidad y mejorando su calidad de vida, ¿verdad? Se habla mucho hoy en día de lo que es la arte terapia, también lo que vos decías, el tema de la labor terapia, Sí, sí, ¿verdad? El sí, sí. trabajo como una forma de recuperación y de rehabilitación, ¿verdad? Entonces es como que vos empíricamente aplicaste las dos cosas. Apliqué. Y sobre todo, ahí vino otro duelo porque mi amigo Tommy Caniche ya estaba mayorcito, 17 años, murió en ese lapso, en el 2023. Y tardó un tiempo hasta que vino Bobby, que es actual. O sea, hubo un tiempo en que yo me quedé a solas con el solo, te diría en términos más poéticos que otra cosa. Si vos me preguntás cuál es la sensación, si me decís la primera palabra de tu vida, yo por eso cito mucho a Borges, un completo laberinto. Es Y decir, estoy como, y Borges decía además que lo peor es cuando un laberinto no tiene centro, porque si el laberinto no tiene centro, uno no sabe si va a salir del laberinto. claro. Entonces, si vos me decís, ¿dónde estoy yo ahora? En un laberinto. ¿Y qué estoy haciendo? Sobrevivir. ¿Y qué hago cada día? La máxima cantidad posible de actividades. Y ahí te hago una pregunta, Carlos. ¿Qué vos sentís que te faltaría para estar bien hoy en día? Ah, ¿qué me faltaría para estar bien? Es que ese es el problema interesante, esa pregunta. Porque si vos me preguntas, ¿te gusta tu trabajo? Sí. ¿Estás produciendo literatura? Sí. ¿Tenés espacios propios tipo shopping? Sí. ¿Tenés tus espacios de lectura y escuchar música? Sí. ¿Estás solo? Que yo estoy convencido y la opción por la soledad, que fue siempre la mía. Si vos contás todos estos elementos, pero con todos estos elementos son mi vida, pero Claro. ya no me siento bien. O sea, es como si uno haya atravesado un túnel tan pero tan oscuro. No, te voy a citar con Nietzsche. Cuando uno mira el abismo mucho tiempo, el abismo termina mirándole a uno. Bueno, el abismo terminó mirándome. Es decir, yo puedo tener estas 5 actividades que me gustan. No me siento para nada bien. O sea, ahí hablaste de algo demasiado importante que es que, porque muchas veces la gente juzga eso. Te Ujú. dice, ¿por qué si vos tenés trabajo? ¿Por qué si vos estás Sí, escribiendo? ¿Por qué si vos tenés esto? ¿Por qué no te sentís bien? ¿Verdad? Y eso, vos sabés que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la salud mental. ¿cuál es? Y que la gente piensa que porque vos tenés trabajo, porque tenés un espacio, porque estás escribiendo o porque tenés cosas que la gente piensa que deberían hacerte bien, vos tenés que ser feliz. Y no es así. Y no necesariamente es así siempre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos también la diversidad del ser humano. Como cada ser humano es totalmente particular y cosas que a vos te pueden hacer muy bien, a otras personas no le hacen bien. Entonces ahí empieza una barrera demasiado importante en cuanto a los estigmas con respecto a la salud mental. Muchas veces la gente dice, cuando uno pasa por una depresión, te dice, ¿por qué te vas a sentir así si vos tenés dinero, tenés gente que te quiere, tenés esto, tenés lo otro? ¿Por qué no te puedes sentir bien? Como si fuese que uno elige sentirse mal. Y no elige, claro. Así mismo, Claro que no elige. así mismo, no elige sentirse mal, Claro, ¿verdad? Ahora, claro. ¿y qué vos, la soledad, vos sentís que pesó en ese momento de oscuridad? Otra buena pregunta. Vamos a ver. Después yo te voy a hablar de lo que Sí, dice la ciencia con entiendo. respecto a eso. Te voy a dar mi impresión, por supuesto. Ni aún en los momentos más tenebrosos de esta etapa que te digo,
yo me replanteé la soledad. Ni aún cuando estaba en silla de ruedas y no sabía cuándo me iba a operar, por ejemplo, que es la angustia por la angustia máxima. Claro. Ni ahí yo me replanteé. Es decir, ni ahí me replanteé. ¿Esta habitación donde estoy solo es donde quiero estar? Sí. Acá tengo mis películas, sí, en DVD. Allá tengo mi biblioteca, sí. Acá está Tony, ahora Bobby, sí. Yo nunca me replanteé estar solo. Solo que con tu pregunta me hace acordar de algo que me contó mi hermana menor y me dio después una foto a través de WhatsApp. Parece ser que mamá, cuando teníamos 4, 5, 6 años, por algún motivo, alguien le recomendó que fuéramos a un taller de dibujo de una profesional llamada Cira Moscarda. Pero ese era un taller muy particular. Ella no quería enseñarnos a dibujar. Ella lo que quería que nosotros dibujemos lo que queríamos. Y Ah, qué luego ella interesante. sacaba sus conclusiones y enviaba las conclusiones a la familia. Ana, mi hermana, Sí. por algún motivo consiguió mantener uno de mis dibujos. Pero no solamente eso, no sé cómo llegó a sus manos lo que Cira Moscarda le Había decía a interpretado. mamá. Y Ana me dice, y yo lo leí, decía que vos te pintabas de una manera muy pequeña, pequeña, pequeñita, con un padre ausente. Eso yo leí que le comentó Cira Moscarda a mamá. Por supuesto, eh, mi relación con mi padre fue catastrófica siempre luego. Era un ser abominable para mí. Además, teníamos serias diferencias de la adolescencia. Él era una persona cercana al estronismo y Ah, yo desde la adolescencia fui una persona de izquierdas, formada en los 70 con los jesuitas. Discrepábamos en todo. Luego tuve problemas con el régimen, me llevaron confinado, peor todavía. Se intervino mi colegio Cristo Rey, peor todavía. Al final papá y mamá se separaron. Bueno, yo recuerdo el día que papá se fue de la casa como el día de la toma de la Bastilla, liberación. Además nunca lo extrañé. Murió y lo que yo hice fue irme una noche, un ratito a su velatorio y por supuesto al entierro no. Es decir, él fue un problema, no fue una solución. Ese es un tema, pero que yo lo tengo muy claro. pero De hecho, luego, yo siempre me digo, por algo querés ser soltero. Mirá lo que son los matrimonios. Son un infierno de a dos. Quédate tranquilito donde estás, más o menos. Esa es mi conclusión. sí, encima siempre el matrimonio te pintan como una cuestión, como un cuento de hadas Pero que se absolutamente. conocieron y vivieron felices para Claro, siempre, claro. ¿verdad? En todo caso, que uno tenga una novia eterna. Pero eso de dar el paso al matrimonio es, como yo digo, un deporte de alto riesgo. Pero qué interesante lo que vos contás con respecto a cuando fue tu papá, ¿verdad? Ujú. O sea, vos sentiste eso como un acto de liberación y sin embargo otras personas sienten como un acto de abandono. Así. No, 17 de septiembre de 1977. Lo ¿Recordás recuerdo la como si fecha? fuera ayer. Wow. Una hermosa mañana de sábado se fue. Lo que sí es curioso, che. También debo decir que siempre la realidad tiene más de una cara, es ambigua. Él sabía que a mí me gustaba leer. Él era muy lector. Entonces, según mi hermana, yo no escuché eso. Papá, cuando se fue de la casa, creo que le dijo a mamá, esta biblioteca es para Carlucho. En lo que coincidíamos, si ese es un punto de coincidencia curiosa, ¿eh? Curiosa, en que éramos lectores. Y cuando a mí me preguntan, mucho, bueno, ¿cómo te iniciaste con el amor a la lectura? Y la gente dice, una maestra me hizo leer un cuento hermoso, etcétera. No, la cosa era muy sencilla. Yo tenía 6 años, era una persona hiper, súper, mega tímida, como sigo siendo ahora. Venían visitas a casa, típico de los padres. Vengan pues a saludar, chicos, a las Ah, visitas. sí. Yo ya percibía eso, me iba donde refugiarme, a la biblioteca de papá. Llaveaba desde adentro y me parece escuchar a la mamá diciéndome, Carlucho, por lo menos salí para decirle adiós a la visita. Nunca salía. Ah, Ese refugio entre libros generó en mí una sensación, acá yo estoy seguro, claro. este va a ser mi mundo. Y luego ya los padres jesuitas se encargaron del resto porque ellos nos hacían leer bastante. Sí, pero qué interesante eso que vos contás, Sí. el concepto de tu refugio y mismo, digamos, en la lectura, o sea, te refugiaste más allá del lugar físico. En la lectura. La lectura, ¿cómo terminó siendo Y la tu música. Por refugio? ejemplo, ahora cuando leo hasta muy tarde está mi biblioteca y al lado entro en Google,
programo música romántica retro y ya me sale todita la música romántica retro y puedo estar hasta las 3, las 4. De hecho, el programa que yo conduzco, del cual llevo ahora de Caritas FM Online, es solamente música romántica retro y recuerdo del ayer. Ese es otro tema, la nostalgia. La nostalgia. Por algún motivo, yo siento, lo curioso es que yo siento nostalgia de ninguna parte, porque si yo me preguntas en qué momento yo me sentí bien y yo no me acuerdo. Claro, yo no me acuerdo en qué momento yo me sentí bien. Sí, yo nunca fue. Bueno, llegué a los 14 años. Yo iba a cumplir 14 años en marzo. No sé por qué, pero esa imagen recuerdo. Un sábado a la mañana, mamá y papá parados allí, yo acá. Parado también. Yo con 14 años, ellos dos mayores. Papá y mamá, a partir de este año, ya no celebro nunca más mi cumpleaños. Y en vez de ellos, porque respetaron, porque si yo recordaría la discusión. 14 años tengo, hoy tengo 67, jamás volví a celebrar mi cumpleaños. Vengo a un sitio público, siento que hay ruido, veo mucho fútbol, pero lo que no soporto es que alguien... Bueno, y hay cosas, te voy a contar algo ridículo. La gente sabe que yo soy soltero, la gente sabe que yo odio el matrimonio, y de repente me ocurren cosas como esta, un hombre de 53 años se me sienta la otra vez, yo lo conozco porque lo veo de lejos. Martini, dice, sí, me puedo sentar. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Yo tengo 53 años. Ve a aquella mujer que está allá. Me dice, sí, tiene 29 años. Ah, qué bien, le digo. Le explico. Yo me estoy separando y quiero convertirme en novio de ella. ¿Qué tengo que hacer? Y yo dije, no. Venís a un solterón sexagenario, maniático y solitario a preguntarle eso. Entonces, ¿qué yo hice? Lo que hace una persona cuando no sabe qué responder, hacer preguntas. Hasta una hora hice preguntas. Ahí me cansé y le dije con toda claridad, mira, vos venís acá, vos me conocés a mí. ¿Por qué a este solterón veniste a preguntarle eso si yo no entiendo un carajo de eso? Me dio la gracia y se fue. Otra vez metí la pata porque un grupo de chicos vienen, se va a casar él mañana, señor Martín, ¿y qué recomendación le da? Y me salí del alma, no te cases. Ahí metí la pata, no, es un chiste que les hacía, etc. Bueno, como te darás cuenta, de la soledad nunca dudé. ¿Sí? Hay de algo que no dudé, es de estar. Jamás fui al cine con una persona desde niño. ¿En serio? Siempre solo. Al teatro, siempre solo. Acá, siempre solo. Y este es un lugar ideal. Hay música de fondo, hay fútbol, que para mí es clave para, bueno, desestresarme cuando no juega Guaraní. Cuando juega Guaraní la cosa es completa. Ahora estaba ganando 1-0 felizmente. Sí. Pero lo primero que veo al llegar es cómo va Guaraní. Es una mezcla en realidad de placer y de tortura, porque Guaraní no es que vaya bien habitualmente. Pero esos son mis distractores, no se llama así. Claro, sí, son tus distractores. Pero, volviendo a tu pregunta, ¿vos con eso te sentís mejor? No. Yo nunca luego me sentí bien, en términos de la melancolía. Pero era, ¿cómo te puedo decir? En una gradación, si yo estaba en 7, bajé a 4. Y me quedé allí. Y sobre todo después del jueves 6 de octubre del año 2022, a partir de la operación de cadera que generó un desastre completo en mi vida, que dura hasta hoy. El 6 de octubre, que es el lunes próximo, yo ya he pedido permiso en toditos mis trabajos. Claro. El 6 de octubre yo salgo a tomar cosas y a vivir conmigo. Yo lo que les explico es, quiero vivir conmigo porque ustedes no vivieron conmigo. Yo necesito vivir conmigo porque necesito hablar conmigo. Por eso yo te decía al principio de la conversación que yo no creo que se vuelva del infierno. Lo que yo creo es una creencia, que uno pasa del sitio más caluroso al sitio menos caluroso, pero siempre dentro del infierno. Siempre dentro del infierno. Ahora, vos hablaste de algo ahí que permanentemente hablas, que es el pasado. Sí. ¿Verdad? Nosotros en salud mental y en psiquiatría generalmente decimos que la depresión justamente es el exceso de pasado. Lo sé. ¿Verdad? Y la ansiedad siempre es el exceso de futuro, ¿verdad? Entonces, fíjate vos como también en vos está como muy marcado todo el pasado y en ningún momento me hablaste del futuro. No, buena pregunta. Yo suelo leer a un psicoanalista argentino, Gabriel Rolón, y él dice lo que vos me estás diciendo. Miren, el ser humano tiene la ilusión del regreso. Supuestamente vamos a regresar a una edad de oro que éramos niños y felices. Quizás ni fuimos felices, ni vamos a encontrar a las mismas personas. El regreso, dice él, el regreso es imposible. O sea, no se puede volver. Claro, era un poco lo que decíamos hace rato. Exacto.
Sin embargo, William Faulkner dice, el pasado no está muerto, punto, ni siquiera es pasado. Es decir, lo que Faulkner dice es, uno cree que dejó atrás todo. No, está viviendo en vos hoy el pasado. Y mi pasado vive tan fuerte que para qué voy a pensar en mi futuro. Claro, sí, sí, lo mío es de vivir cada día nomás. Carlos, como te decía hace rato, te quería preguntar un poco, ¿cuál es tu visión, cómo vos ves la salud mental acá en Paraguay? Lo que vi en los últimos años es que hay un mayor interés en el tema y hablar del tema. Y algo que me sorprende es la respuesta que está teniendo la línea 155 de 24 horas, Sí, por lo que nos dice el doctor Aldo Castiglioni. sí, Es notable la cantidad de gente que llama a las 24 horas. Eso demuestra que hay un fondo que hablar. claro. Si vos me decís, estamos en el 2025, como en el 2015, y ha ido cambiando. Y qué decir, ¿sabes qué creo? ¿Para bien o para mal? Para bien en el sentido de que la pandemia generó tal desbarajuste que ahí se comenzó a hablar y mucho de salud mental. Inclusive recuerdo que algunos psiquiatras me decían, está la segunda pandemia, que es Claro, la de la salud mental. sí. Entonces lo que yo creo que hay, no sé si ha mejorado nuestra salud mental. Lo que sí ha cambiado es la mayor conciencia de recurrir a profesionales, de hablar del tema. Ese es el cambio que noto. Sí, o sea, te hablo de 2015 sencillamente para hacer un corte en 10 Claro, últimos años. claro. Y creo que la pandemia ayudó a tomar conciencia justamente de pedir ayuda. Claro, como que la pandemia, además de los problemas de salud mental que produjo, como que Sí, visibilizó mucho mucho, el tema muchísimo, de salud muchísimo. mental. Sí, Y yo siempre cuento, cuando hablo así con periodistas, eso cuento, el problema es cuando la gente a mí me llama para hablar en televisión. La mayoría de las veces nos posiciona como algo catastrófico dentro de la salud mental, ¿verdad? O sea, me llaman porque hubo una cuestión grave o una cuestión, pero muy pocas veces se arma un debate realmente serio de lo que es la salud mental, de poder visibilizar y de poder darle una mirada positiva también, ¿verdad? No sé, vos cómo vivís eso en los medios de vamos a comunicación. ver. Te llaman por razones catastróficas. Así mismo. Sí, sí. Y ahora en eso sí tenés razón, porque yo mismo estoy pensando Las veces que en hablaste las con alguien, últimas entrevistas que hice. Y sí, te digo la última, no es catastrófica, pero es un problema. Salud mental en el ámbito laboral, un seminario. sí, Le hice la entrevista a una, son dos psicólogas, y ella me habló, por ejemplo, de que un problema serio a nivel laboral es que el 60% de la población paraguaya tiene un trabajo informal y su claro. angustia es grande. No es catastrófico, pero hablamos cuando, Es digamos, negativo. se produce algo así. Salvo una cuestión también muy simpática, porque el Radio Carta de la mañana temprana, una compañera planteó que la infidelidad no es perdonable. Entonces yo le planteé en el canal luego a Lucía, a Dora, dos compañeras, las tres coincidieron que la infidelidad es imperdonable, salvo una que me dijo, bueno, una psicóloga me dijo que puede haber una suerte de terapia. Le llamo a la psicóloga al día siguiente. Es un caso excepcional, surge por una Claro, cuestión anecdótica nomás, pero claro. habitualmente ese no es el tratamiento en cuestión. El tratamiento es, si hay un hundimiento en un momento dado, ese tema se toca. Así Sí, mismo es es. así, es el abordaje. Entonces, lastimosamente hoy en día es un poco ese el abordaje Sí, y es un poco como un compromiso social que todos tenemos de empezar a cambiar un poco la sí, mirada, ¿verdad? sí, Que la sí, sí, gente, sí. porque es el mismo, esa es la misma barrera que la persona que necesita un tratamiento, digamos, tiene como obstáculo, ¿verdad? Porque dice, yo no quiero ser como ese que salió en la televisión, Ah, claro, ¿verdad? claro. Entonces, pero sin embargo, yo te digo que en la consulta lo que más nosotros atendemos son ansiedad, insomnio, depresión y problemas de adaptación de la vida diaria, Allá, esos son los ¿verdad? principales. Esos son los principios, lo que más consultas son eso, ¿verdad? Después en una segunda línea también consumo de sustancias, pero en una segunda, tercera línea está lo que vemos en las películas que ocurren en las calles, ¿verdad? Pero realmente lo que más vemos es Ansiedad, estrés, estrés. ansiedad, insomnio, depresión, ¿verdad? Problemas de adaptación, duelos. mm, Y eh, cuando hablo de duelo, no hablo solamente de duelo de pérdida de una vida. Muchas veces duelo es una ruptura amorosa, por ejemplo. claro, claro que sí, claro que sí. ¿Verdad? O duelo
cuando uno ha perdido una parte importante de su salud. Así mismo. Hay una pérdida ahí Cuando hay un diagnóstico. Sí, hay una pérdida de niveles catastróficos. Ahí sí hay una pérdida de niveles Sí, catastróficos. sí. Entonces eso produce una serie de adaptaciones Sí, dentro del sí. ser humano y que a veces producen síntomas. Pero si vos me preguntás, en los últimos 10 años, sí veo que hay más conciencia de esa problemática Claro. que los 10 años anteriores. Eso Claro, sí. sí. Y se nota que hay algo que está pasando por el 911. Nosotros preguntamos a veces cada lunes que nos digan en los últimos 7 días qué experiencias tuvieron en cuanto a motivo de llamadas. Y no es infrecuente ya ahora. Hay gente que llama para hablar. Sí, sí. Es muy frecuente eso en Sí. en las líneas de ayuda. ¿La ayuda? Es muy frecuente, Para ¿verdad? hablar. Así mismo. Y hoy en día se suma eso, a los medios de comunicación se suma el tema de inteligencia artificial. Ah, ese es otro tema. Es Ese es otro otro tema también que hoy en día está saliendo Y mucho. y la gente muchas veces usa como para conversar con la inteligencia artificial. Claro. Sí. Y Todo aparte el como, mundo cuando habla de eso te recomienda la película Her, aquel hombre que se enamoró de su sistema operativo de su computadora. así mismo. Sí, sí, todo. Yo no vi la película, pero siempre que me hablan de eso me dicen, y tenés que ver Her. Sí, porque como que ahí también todo lo que estaba en esa película fue ocurriendo con el Claro, correr del tiempo, claro, así mismo, así mismo. ¿verdad? Así Y mismo. incluso mucha gente hoy usa como sustitutos a terapia y ese tipo de Claro, cosas ya me enteré. que en realidad Me contó como una psicóloga en una entrevista en Carita que a veces le ocurre, va por primera vez una mujer a pedir ayuda a un hombre. Bueno, le aclaro que yo ya hice esta y esta consulta a la inteligencia artificial. sí, Y después vengo a usted. sí. Como diciendo, yo ya consulté con la inteligencia artificial. Encima otra vez que nosotros ya teníamos ese problema. Antes se va al curandero, se va al Así, país, se va a no sé qué cosa, se va a su vecina, después se va a la psicóloga y después se va al psiquiatra. así, sí, así Nosotros mismo. somos el Los último últimos. eslabón. Ah, bueno, pero ahí tocaste un tema que te agradezco. ¿Por qué yo huí de los psiquiatras y busqué psicólogos? Yo te voy a contar Contame tu mi experiencia. experiencia con Claro. 2 psiquiatras. Yo les estaba hablando, a ver un poco si tengo. Suponete que este sea una hoja de papel. El hombre, el psiquiatra, tenía la hoja de papel acá y un bolígrafo. Y en realidad me escuchaba y anotaba medicación. Entonces, los dos igualitos. Ah, el otro peor. El otro me voy con un problema y me hace hacer unos estudios, no sé, poniéndome qué cosa y que tenía que cerrar los ojos y le decía, pero ese no es mi problema, no hay forma de explicarle. Entonces, al final de una serie de estudios me dice como gran descubrimiento, no vas a tener Alzheimer. Yo pues no vine para eso. Mi experiencia con los psiquiatras fue funesta, por eso yo suelo decir, y se enojan en mis posteos, la lamida de mi perro vale más que 1000 visitas a psiquiatras. Y pongo a continuación, no me lo contaron. Como diciendo que esa es mi experiencia. Con los psiquiatras ha sido, ¿qué querés que te diga? Ellos conciben que salud mental es igual a medicación. Y yo he podido darme cuenta que no tiene, bueno, no quiero estar exagerado, que en mi caso no funcionó, ya es súper. Claro, bueno, hoy en día hay también una tendencia muy diferente Ah, a ya. tratar la salud mental desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista, nosotros tenemos digamos, el modelo biopsicosocial que se llama, ¿verdad? Donde miramos a la persona de lo biológico, un poco lo que hablábamos hace rato de los metabolismos de las personas, por ejemplo, la respuesta que puedan tener a fármacos, desde lo psicológico y también del entorno, de lo Claro, social, ¿verdad? claro. Cómo eso impacta la historia de cada persona dentro de lo que es la salud mental de cada uno, porque cada persona tiene una historia muy particular Claro. y muy diferente. Y a veces nos pasa eso en el consultorio. Cuando yo pensé que ya escuché todo en el consultorio, Aparece, aparece un paciente sí. nuevo con una historia realmente diferente y es como un aprendizaje permanente que Claro, uno va cada haciendo. uno tenemos un mundo aparte detrás, pues. Así mismo, ¿verdad? Claro. Y es súper rico cuando uno empieza a mirar al ser humano desde esa visión histórica, biológica, como, digamos, los traumas que fue transcurriendo también a lo largo de su vida, esos túneles que vos Los decías, túneles, exactamente, los túneles. y cómo le va marcando y le va moldeando a la persona a lo largo del tiempo, ¿verdad? Muchísimo. Y un poco también hablando de todo esto, de la depresión, hoy en día también, en este septiembre fue el septiembre amarillo, ¿verdad? Y se habló mucho de lo que es la prevención del suicidio, ¿verdad? Y también antes, lo que hablábamos hace rato, hay como
un estigma de que si vos hablas del suicidio, ¿verdad? Sí. Le estás induciendo a la persona Sí, que, así a mismo. que tenga esa ideación, ¿verdad? Y hoy en día Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Encantado. los modelos nos dicen otra cosa, nos dice que justamente la evidencia nos dice que hablar es prevenir, ¿verdad? Ah, en pocas palabras, hablar no significa promover el suicidio. No, al No contrario. genera el efecto. Si una persona tiene una idea, cuando vos le empezás a preguntar, justamente lo que da es la apertura para que esa persona pueda hablar de eso y pueda abordar ese problema. Porque uno de los grandes inconvenientes que la gente piensa es que el que habla no lo va a hacer. Ah, entiendo. Y en realidad, el 90-95% de las personas que cometen un suicidio previamente pidieron algún tipo de ayuda. Ah, no es que no pidieron. No es que no pidieron ayuda. Lo que pasa es que muchas veces esas señales no sabemos cómo interpretarlas. ¿Verdad? Ah, A veces yo puedo salir, hoy en día, por ejemplo, salir de un grupo de WhatsApp, ¿verdad? O hacer una despedida en un grupo de WhatsApp. Esa puede ser una señal, por ejemplo, que ah, muchas veces no interpretamos. claro, porque ya es una despedida. Exactamente. O muchas veces, por ejemplo, la gente empieza a ordenar sus finanzas, Ah, ¿verdad? O, qué sé yo, empieza a regalar, a regalar sus libros, a heredarle a quien quiere heredarles, por ejemplo. pero esas son señales que hay que tener en cuenta, entonces vos decís. Claro, claro, Claro. claro. Que antes como que no No se se tenía en tenían cuenta. ese tipo de Claro, señales, ¿verdad? claro. Entonces, por eso también es tan importante que hoy podamos visibilizar eso y más todavía en los medios de comunicación. La otra vez justamente te vi hablando un poco de la prevención del suicidio también. Sí, porque el mes pasado fue. Sí, sí, sí. Claro, y yo recordaba que el doctor Castiglioni nos habló de 2 personas por día en Paraguay. Así mismo. Claro. Sí. Es alta la estadística y vos decías algo muy importante hace rato que es un poco también cómo nos impacta el entorno, ¿verdad? El hecho que la gente no tenga trabajo, Sí. el hecho de la desesperanza, el hecho de los problemas económicos, el hecho de los problemas sociales, impactan muchísimo en digamos, en la ideación suicida de las personas. No es lo mismo una persona que pierda la esperanza o que esté en una situación económica apremiante o que esté sin trabajo o que no tenga con qué alimentarle a sus hijos a una persona que sí tiene todo eso. Porque esta última tiene recursos, tiene Claro, colchones. La otra claro, no. así mismo, Claro. ¿verdad? Lo mismo también un entorno. Cuando uno tiene un entorno social, hace rato hablamos un poco de la soledad. El tener un entorno social es un factor protector también de prevención del suicidio. Incluso, claro, algo muy interesante es la espiritualidad. Ah, sí. Sí, La sí, sí. espiritualidad también, vos sabés que tiene un impacto muy positivo dentro Cuando de la hablas de persona. espiritualidad, ¿a qué te referís? A cualquier tipo de Cualquier espiritualidad. tipo. Incluso la gente que tiene una creencia religiosa. Sí. ¿Verdad? La que tiene una creencia religiosa se suicida menos que las personas que no tienen creencias Ah, religiosas. ya, ya, ya. Y vos sabés que ahí te das cuenta también cómo no es solamente una cuestión biológica, farmacológica o psicológica nomás. Hay tantos factores y es tan complejo todo que a veces el simplificar, el modelo ese simplista no funciona en la salud mental. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos también de emociones, Hablamos más que nada de creencias. de creencias, de cómo yo vivo mi espiritualidad, mis creencias, y no necesariamente hablamos de una religión. Entonces, sí, eso equivale a tener un propósito en la vida. Así mismo, Mm. tener un propósito en la vida. Yo siempre digo que vi mucho en las consultas las personas que empezaron a perder la esperanza con las personas que más riesgo suicida tenían, Ah, ya, ¿verdad? ya, ya. Y las personas que tenían propósito eran las personas que más se aferraban a la vida, ¿verdad? Con propósito, cualquiera se hace propósito. Cualquiera sea su propósito. Si mi propósito es regar mis plantas y que Sí, mis plantas crezcan, ese es su propósito. O escribir libros o tener un hijo o de repente cualquiera sea el propósito en la vida. pero uno o unos Claro, propósitos. unos Claro. propósitos en la vida siempre Esa es una barrera defensiva. son factores Absolutamente protectores de acuerdo. que ayudan a eso, ¿verdad? Y volviendo un poco a las lecturas que decía vos hace rato, ¿Para Carlos, qué? a la lectura, a Sí. los libros. Vos tenés 3, 4 o libros de cabecera que vos sientas de que en algún momento te hayan ayudado, que vos puedas recomendarle a la gente. Ah, claro que sí, pero eso es en mi caso particular, te quiero Claro, decir. Uno de ellos es La tregua de Mario Benedetti, que tiene justamente un final, digamos, triste, pero
que nos enseña que hay que buscar treguas en la vida. Es decir, Benedetti por ahí plantea la tregua como ese momento único en que ese hombre y esa mujer tuvieron una relación que se corta con la muerte de ella o por una enfermedad. O sea, esa fue la tregua en su vida. Fue como una tregua de felicidad. Y yo también decía anoche, porque ingresé en la Academia Paraguaya de la Lengua Española, que se Muchas puede felicidades, tomar ¿no? la tregua no solamente como sinónimo de el tiempo que uno tuvo una relación con otra persona, sino como la vida. La vida es una tregua, aprovechemos la tregua. Claro. Si venimos de la nada y nos vamos a la nada, como creemos algunos, y otros que hay una trascendencia, esto es una tregua que hay que aprovechar. Y lo que deja la tregua de Benedetti es eso. Mereció la pena esa tregua. Aunque terminó mal, mereció la pena. Ese es un libro para mí que fue fundamental siempre en mi vida. El otro libro que a mí, por lo menos a mí, me ayudó, pero muchísimo, sin ninguna duda, es un libro que se llama Ocasión de Pecado. Ocasión de Pecado escribió un sacerdote jesuita llamado John Greeley. La historia, ¿por qué me ayudó mucho? Porque me ayudó a entender las ambigüedades del ser humano y que hay que aceptar vivir con ambigüedades. Claro. Resulta que un sacerdote muere en la guerra en Nicaragua y las últimas palabras que pronuncia es: Dios, cómo te amo. Pero resulta que cae en brazos de una mujer mientras está muriendo. Luego lo quieren Ah, santificar al cura en el Vaticano. Y entonces el que está estudiando su caso, fíjate ahora la respuesta muy sabia del cardenal, le dice: mire, acá hay un problema, que este hombre fue santo, no hay ningún inconveniente. Pero dijo: Dios, muero en tus brazos. A ver, ¿cómo podemos entender? ¿Que muere en los brazos de Dios o que moría en los brazos de esa mujer a la que amaba? claro. Y el cardenal, muy sabio, le dijo: mire, de una manera controvertida, fue una muerte en los dos brazos. Ese libro me enseñó mucho el tema de la ambigüedad, que hay que aceptar la Claro, ambigüedad, no existe lo blanco y lo negro. Ese es claro. un libro que yo recomiendo y un sacerdote el que ha escrito, que yo creo que es sumamente recomendable. Y luego, algo que para mí es clave en mi vida, fue un libro que me enseñó que hay otros mundos posibles, Alicia en el País de las Maravillas. Ah, sí. Hay una parte en que el sombrerero habla con Alicia, porque Alicia ya estaba por salir, y le dice a Alicia: ya no te voy a ver más nunca. No, dice el sombrerero, tú y yo pertenecemos a la patria de los sueños y a los jardines de la memoria, nos vamos a volver a ver. Entonces Alicia dice: no, no, pero lo que estás hablando es un sueño, no es la vida. El sombrerero le mira y dice: ¿y quién define cuál es cuál? ¿Sueño o vida? Ahí es maravilloso porque nos da esas lecciones de vivir, digamos, la Claro. vida. Alicia en el País de la Maravilla. Se cree que es un cuento para niños. Yo creo que es para niños, pero también para adultos y sigue teniendo tremenda actualidad. Y vos sabés que hace rato vos hablabas algo de la realidad, ¿verdad? Un Sí, poco conectando con esto de Alicia, que muchas veces decimos la realidad es tal cosa, pero en realidad la realidad es mi realidad, claro. ¿verdad? Que es un Es poco mucha, exactamente, es un poco como interpreto también esto, ¿es la vida o el sueño? ¿Verdad? es la vida o es el sueño. Ahí dijiste que es la realidad. Y cuando me preguntan por mi novela preferida, es que yo pues tengo la ilusión que, como sabes, ¿cómo es? Gabriel Rolón descarta cualquier posibilidad de regreso idílico a un ayer que no existió, dice él, que está solamente en nuestra creencia. Eh, la obsesión del pasado, de Claro. volver al ayer. Entonces hay una novela, La niña que vería en el circo, donde la mujer adulta que fue es Raquel Sayer. La mujer adulta que fue está hablando con la niña que fue. En realidad está hablando con ella misma, pero está hablando con la niña. Claro. La adulta con la niña. Y esa novela a mí me llega hondo porque si hay algo que yo quiero hacer es hablar con Carlucho, el que murió en el año 76 cuando se intervino en mi colegio Cristo Rey, estando yo preso en manos de los militares. Yo lo que quiero hablar con él. Y bueno, se cometen ridiculeces del mismo tipo, creo que te conté lo de Lucía Zapena. Sí, sí, sí. Ahí está. Cuando uno cree que la inteligencia artificial puede hablar con... Era Ricardo Arjona hablando, y yo pensé: Lucía, ¿cómo se hace eso? Carlos, inteligencia artificial. Claro. Pero la ilusión de poder hablar con el chico que fue antes de los 17 años. Porque yo caí en manos de las Fuerzas Armadas en aquel año cuando yo estaba por cumplir 18.
e intervinieron en mi colegio con historia que yo tanto quise. Claro. Supuestamente porque descubrieron que un grupo de alumnos teníamos un grupo de lectura clandestino. Eso me liquidó a mí la vida. Entonces mi ilusión es hablar con ese que está antes. Si le dijera esto a Gabriel Rolón, se caería de risa acá. Claro, es siempre con la expectativa de que todo pasado siempre fue mejor. Sí, que todo pasado siempre. No fue mejor, pero yo suelo decir cuando estamos con música romántica retro en la radio y la gente habla, nos comenta las ilusiones y yo les digo, miren, no sé si éramos más felices, pero éramos más jóvenes. Claro. Claro, ese es el tema. Y Carlos, quizás te idealice también el momento que uno era más joven. Carlos, y te hago para ir cerrando un poco nuestro podcast. Si hoy viene alguien y te dice, mira, Carlos, yo estoy pasando por una situación difícil, por un momento oscuro de mi vida, ¿qué recomendación vos les darías? Ah, esa es una buena cuestión porque me preguntan eso. Yo les explico, yo soy sociólogo. Sí, me preguntan. Entonces, primero escucharles. Porque lo que noto, el Papa Francisco habló de que los periodistas católicos, pero para cualquier periodista, tienen que tener 5 características. Y hay una que el Papa Francisco insistió, escuchar. Saber escuchar. Escuchar significa escuchar, decía Francisco, lo que está diciendo el otro, no lo que yo estoy pensando para responderle. El Papa Francisco habló muchísimo de la escucha. Escucharle primero. Porque yo no le puedo decir a una persona que viene a decirme que está mal, mira, estoy tomando un café, estoy leyendo. Primero le escucho. Se me presenta mucho eso aquí arriba. Y después, a continuación, le digo, ¿conoce a algún psicólogo, psiquiatra que pueda ir? Claro. Porque yo contigo puedo llegar hasta aquí. Yo no soy especialista en esa materia. Te recomiendo este otro paso. Claro. Pero primero lo que yo siento es que la gente quiere, en este mundo, que supuestamente estamos hiperconectados, alguien le escucha. Y que le escuche algo que no sea la inteligencia artificial o que no sea la computadora. Claro, la que sea un escucha. ser humano. Yo primero lo que hago es escuchar y cuando me doy cuenta que llega a un límite, en cuanto a lo que yo le puedo decir, le digo, mira, yo soy sociólogo, buscate un psicólogo amigo, psicóloga amiga, psiquiatra, porque esto ya excede cualquier posibilidad. Porque la gente lo que cree es que como uno está metido en el periodismo y hombre público, pueden venir a consultarle de cualquier cosa. Claro. Entonces, una de dos. O uno es un insensible que le dice, levántate, pero si uno ve que la persona viene con problemas serios, lo que yo hago es escucharle. Claro. Te voy a contar una anécdota y es real. En Cardinal Romance, yo tenía un programa también de música romántica muchos años atrás. Pasaron los años y un día viene aquí al shopping una señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Mire, yo escuchaba su programa y quizá usted no se acuerde. Pero pasó lo siguiente, era un domingo a la mañana, estaba muy mal, mi marido se estaba yendo y yo no sabía qué hacer con mi vida. Y le llamé, porque la llamaran en privado, siempre en privado en la FM, porque en público la gente dice cualquier cosa. En privado, obviamente, estábamos el operador de radio y un periodista. Claro. Entonces yo le escuché, le hice preguntas y después le dije, mire señora, lo que yo le recomiendo es que vaya a un psicólogo psiquiatra. Perfecto, pasaron los años, esto fue en el 2008. En el invierno, hace 3 años, se me acerca una señora muy risueña con 2 chicos y me dice, ¿qué tal Martín? Y bien, yo le voy a recordar lo que pasó. Y lo único que yo recuerdo que me dijo es, no que yo le resolví el problema, usted me escuchó ese domingo y entonces yo al día siguiente hice esto. Solamente lo que ella quería, porque sabía que yo no le podía contarme nomás eso. Claro. Ahí me di cuenta de la importancia de escuchar. De la escucha. Bueno, Carlos, yo te agradezco muchísimo. Me quedo un poco con esto último que habías dicho, ¿verdad? Uno, las palabras sí importan, Sí. ¿verdad? Las recomendaciones que nosotros damos siempre son importantes. La escucha es fundamental, es el primer proceso terapéutico que nosotros siempre vemos, ¿verdad? Y lo otro, recomendar que vayan a un profesional Sí. del área de la salud mental. Así que te agradezco muchísimo, Carlos, por este espacio y Al espero que contrario. podamos tener una segunda edición en algún Cuando momento. vos, que ha sido un placer. Gracias, Carlos. Muy amable.